Bienvenidos a este canal de YouTube, el cual el único fin es demostrar, comprobar y analizar una serie de experiencias totalmente experimentales, científicas y curiosas. Hoy justamente estaremos hablando de algunas reacciones que produce el hielo seco, que como tal se le conoce también con el nombre de nieve carbónica o también dióxido de carbono en estado sólido. Recibe este nombre porque, pese a parecer al hielo normal o la nieve, por su aspecto y temperatura, cuando se sublima no deja residuo de humedad, porque su base no es agua y su estado natural es gaseoso. Un dato bastante curioso. Entonces hoy nos vamos a ocupar de una serie de reacciones que ésta realiza a través de diferentes experiencias. A continuación veremos y aprenderemos muchísimo de este hielo seco. Antes de iniciar el experimento utilizando el hielo seco, vale la pena mencionar algunas recomendaciones. 1. El hielo seco en su estado sólido tiende a desprender gas. No es tóxico, pero sí es de tener mucho cuidado. 2. La manipulación del hielo seco se sugiere sea utilizando guantes de cuero. Esto es una recomendación que está por demás porque de hecho tiende a calentarse demasiado y puede llegar a tal grado de quemar nuestras manos. Punto número 3. Para una mejor conservación del hielo seco se sugiere que se mantenga en una hielera a una temperatura o alejada de cualquier tipo de desequilibrio térmico que pueda surgir. Número 4. También es importante conocer y saber manipular el hielo seco. Únicamente apegarse a las indicaciones que a través y a lo largo de esta experiencia científica ustedes podrán observar y podrán justamente también analizar. Así es que comencemos con los experimentos. En este momento vamos a ver la reacción del hielo seco al ser introducido en el agua. Parece que estuviera hirviendo, ¿verdad? ¿Y qué es este humo que sale? Bueno, esta se explica gracias a que se vuelve a sublimar el dióxido de carbono y este humo blanco no es el dióxido de carbono hecho gas, sino de que gracias a que está tan frío se condensan las partículas del agua que están en el aire. A continuación se explicará el efecto de la moneda al entrar en contacto con el hielo seco. Sabemos que se encuentra a una temperatura normal, el tipo de monedas que nosotros utilizamos de intercambio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ésta reacciona con el hielo seco en su estado sólido? El efecto mismo es bastante peculiar. A continuación ustedes serán testigos de cuáles son los efectos mismos que este puede producir y también lo que podremos escuchar. Observemos. En este momento vamos a introducir la moneda dentro del hielo seco a ver qué sucede. ¿Será que la moneda tiembla de frío? Esto tiene su explicación científica. Se debe gracias a que el hielo seco está a menos 78 grados centígrados y en comparación el metal de la moneda está más caliente. El dióxido de carbono del que está compuesto el hielo seco se sublima, se convierte en gas y como lo hace a una alta velocidad, esto provoca que la moneda tiemble. En este momento vamos a poner sobre el hielo seco metal, a ver qué sucede. ¿Por qué se generó eso? Pues por el mismo motivo de la moneda. Por el mismo calor que tiene el metal, se sublima nuevamente el dióxido de carbono y por eso se genera este estrepitoso ruido. Observemos el siguiente experimento. Tenemos una vejiga, es decir, un globo, y en él vamos a ver qué efecto causa cuando el gas producido por el hielo seco, que es el dióxido de carbono en estado sólido, comienza a subir y a llenarse. Bueno, el efecto es la aplicación de la ley de Boyles, la cual establece
que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, en este caso de la botella. Cuando la temperatura es constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Y qué es lo que sucede? Si la presión aumenta, el volumen también disminuye. Observemos qué es lo que ocurre. Tenemos una botella, hielo seco, un globo y agua. ¿Qué sucederá? Bueno, primero que nada introduciremos los pedazos de hielo seco dentro de la botella. Y ahora introduciremos el agua dentro de la botella. Y vamos a colocar el globo encima. ¡Wow! Como podemos ver, el globo se comienza a inflar. Esto tiene los mismos principios que el experimento anterior, y es que gracias al agua, nuevamente el CO2 se sublima, ya que está a la temperatura del doble del polo norte y ocupa más volumen en el globo, lo que hace que se infle. En este momento vamos a continuar con el siguiente experimento. Yo introducí varios pedazos de hielo seco dentro de este globo. Así de que después de hacer esto, lo introduciremos en este recipiente con agua caliente. Vamos a ver qué sucede. Lo amarramos y lo ponemos en el recipiente. ¿Qué está sucediendo? Como podemos ver, el globo se está inflando. ¿A qué se debe esto? Gracias a la temperatura del agua y a la baja temperatura del hielo seco, el dióxido de carbono vuelve a convertirse en gas. Por lo tanto, ocupa un mayor volumen dentro del globo, lo que hace que se infle. Continuando con los experimentos, siempre utilizando el hielo seco como tal, en su estado sólido, veremos cómo es que actúa cuando está en presencia de jabón líquido. Vale la pena mencionarles que el efecto de burbujas que suele ocasionar el jabón líquido, a eso se le denomina micela. ¿Pero qué es una micela? Es una estructura de agrupación molecular que une a un conjunto de partículas de una forma peculiar. A través de la formación de estas estructuras es el mecanismo por el cual algunos jabones solubilizan las grasas. Un dato bastante curioso. En este momento vamos a hacer otro experimento. Aquí tengo hielo seco, jabón líquido y agua. Así de que primero que nada introducimos el agua, el jabón líquido y pedazos de hielo seco. ¡Wow! ¡Es increíble! Como podemos ver, el hielo seco se mezcló con el jabón líquido, lo que provocó muchas burbujas de dióxido de carbono, y cada una tiene dióxido de carbono en gas. En el siguiente experimento, seremos testigos de cómo es que el hielo seco reacciona, efectuando un estado total de sublimación. ¿Y en qué consiste la sublimación? Es el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. El proceso a veces suele ser inverso, es decir, que pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido. En este caso, el hielo seco, veremos cómo es que este reacciona y algunos de los aspectos bastante curiosos o atípicos que suelen ocurrir cuando este está desarrollando o también se está experimentando a través de otro tipo de sustancias. Observemos. Por un lado tenemos agua caliente a 100 grados centígrados y por el otro tenemos hielo seco a menos 78 grados centígrados. Así que, ¿qué sucederá cuando mezclemos estas dos temperaturas? Vamos a probarlo. ¡Wow! Como pueden ver, es una sublimación increíble de dióxido de carbono. Pasa de su estado sólido en el hielo seco a gas.
Y como ya dije antes, este efecto de humo, estas partículas que se ven blancas, no es el dióxido de carbono en sí, sino de que es cómo se condensan las moléculas de agua en el aire. Después de concluir este experimento, retiré el hielo seco y miren cómo todavía han quedado las partículas de agua condensadas por el frío dentro del recipiente. En resumen, todo lo que ustedes han observado a través de estos experimentos demostrados por una estudiante que ha sido ampliamente orientada por mi persona, también vale la pena decir lo siguiente. En el caso del hielo seco, este puede efectuar reacciones químicas, ¿sí? ¿De qué tipo? Bueno, veamos y analicemos todo lo que ustedes han observado en cada uno de estos experimentos y se van a percatar que hay dos tipos de reacciones bien identificadas. ¿Cuáles son? Una es la reacción de tipo exotérmica y es aquella que tiende a liberar calor o energía. Entonces el hielo seco efectivamente tiene esto, que libera calor o energía en alguna de estas experiencias que ustedes ya pudieron observar. Siguiente, la reacción de tipo endotérmica, es decir, también ustedes se percataron que algunos de estos experimentos absorbían el calor o la energía. Bueno, entonces estos son los dos tipos de reacciones químicas que también vale la pena que ustedes también puedan identificar. La invitación queda para que ustedes investiguen un poco más sobre el hielo seco, otro tipo de aplicaciones y de qué manera actualmente también se sigue utilizando. Así es que a investigar.